El título del mensaje va unido al texto de las ofrendas. Dad y se os dará. El mensaje se llama: no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No le pusimos el de eso para no hacerlo tan largo. Pero no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Alex era, pues, todavía vive. Alex es un alpinista o montañista profesional. Él se dedica a subir las montañas y a llevar grupos. Y dice que estaba en un grupo subiendo hacia la cumbre de un pico nevado, cuando comenzó una tormenta de nieve. Hacía mucho frío y se les hacía difícil respirar. Siguieron subiendo, y un poco más arriba, a más altitud, se sopló un viento fuerte pegando sobre la nieve, y cuando pega sobre la nieve, así como cuando está en el polvo, levanta polvo, la nieve levanta un polvo en la nieve que le llaman ventisca. Esa ventisca pues va penetrando en la vía respiratoria, aunque van cubiertos, va intensificando el frío y la temperatura se pone muy baja. Dice que faltaban todavía unas 6 horas para llegar al pico, a la cumbre de la montaña. Por tanto, el ascenso era muy difícil y cada paso que daban era una gran lucha. Entonces dice que iba la fila de alpinistas y él iba como a la mitad del grupo, y dice que sus compañeros iban adelante cuando él vio a un hombre, a otro alpinista que estaba hecho un ovillo. Dice el relato, ovillo es que estamos así juntos, como buscando arrullarnos o estar hechos ahí tratando de buscar el calor, que estaba tirado ahí junto al camino. Entonces él, cuando lo vio y iba caminando, iba viendo al hombre aquel que estaba así temblando ya, y entonces le vio que sus compañeros, se imaginó que todos lo habían visto y nadie se paró a ayudarlo, y entonces él como que quiso pararse, y el que iba delante de él le dijo: ni te detengas, porque si tú te detienes, tal vez tú pierdas tu vida también. Tú pierdas tu vida también. El que iba atrás le dijo: camina, camina. Ya oíste lo que nos dijeron, no nos podemos parar. Aquí es él o nosotros. Entonces dice que él dudó y en ese momento se desenganchó, porque van en cuerda, se desengancha y les dice: sigan adelante. Y se puso a ver a aquel hombre que estaba. Le tocó el pulso y apenas percibía el pulso, muy débil, y dice que empezó a masajearle a través de sus guantes, a masajearle las piernas y a masajearle los muslos y los brazos, y estuvo dando ahí un buen rato, dándole calor, y dice que empezó a reaccionar. Aquel hombre por fin abrió los ojos y le dijo: yo estoy aquí para ayudarte. Y entonces lo levanta, lo logró ponerse de pie y le dijo: vamos a descender, ya no vamos a ir a la montaña, no a la cumbre. Y entonces aquel hombre, inconsciente o no, fueron descendiendo hasta que llegaron al primer puesto de socorro, y de ahí los bajaron ya hacia un hospital.
Llegó el momento en que el doctor que los examinó a ambos le dijo a Alex que él había hecho más que salvar una vida, que él realmente había salvado dos. Y él dijo, ¿cómo? Dos vidas, sí, la de él y la suya. ¿Cómo que la mía? Sí, porque cuando ustedes llegaron le hicimos análisis a ambos y checamos y todo, y usted ya estaba con sus pies a punto de congelación y sus manos también. Una de dos, si usted intentaba seguir subiendo, no iba a llegar a la cumbre y se iba a tener que quedar tirado como este hombre, o probablemente le tuviéramos que haber amputado las dos piernas. Pero el hecho de que usted se paró y estuvo dando masaje, hizo que su propio cuerpo entrara en mayor actividad y pudiera rescatar a este hombre y a su compañero. Así sucede en nuestras vidas. Es fácil quedar enredado en nuestros propios metas y retos de subir a la cumbre y olvidarnos de ayudar a otros en nuestras luchas diarias. Para recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, necesitamos ser como Alex. Para recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros, necesitamos ser como Alex. Alex recibió la bendición de tener su propia vida cuando se paró a ayudar a otro. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros vamos muy caminando sin importarnos quién está a nuestro lado, quiénes tienen necesidad, quiénes no nos importa, porque es nuestra meta, nuestro objetivo, ir más arriba, más adelante, y algunos todavía peor, no importa a quién lastiman, a quién pisan, con tal de escalar más alto. Por eso encontramos la palabra allá en Juan 13:34, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y vemos Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amaos los unos a los otros. Y no podemos decir que amamos unos a otros si no nos apoyamos, si no nos ayudamos, sobre todo cuando nos damos cuenta que hay alguien que tiene necesidad y que nosotros podemos darle la ayuda que él necesita. El apóstol Pablo nunca se habría convertido en ese apóstol tan importante dentro de la obra sin el apoyo de otro discípulo llamado Bernabé. Puede que sepas, y si no lo sabes, Pablo era un enemigo de la iglesia. Pablo era un perseguidor de la iglesia. No se llamaba Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Él era un hombre muy preparado, pero muy celoso de la religión judía, y perseguía a los cristianos, los encadenaba, los llevaba arrastrando, y algunos hasta morían en el camino, como quien dice, llegó a matar a algunos cristianos. Cuando Jesús se le aparece en el camino, cuando él iba a buscar cristianos para llevarlos a Jerusalén, a Damasco, dice que se le aparece Jesús en el camino y vio una gran luz a mediodía, más refulgente que la del sol, que le dijo:
Saulo, Saulo, ¿por qué te das coces contra el aguijón? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A él le contestó: ¿quién eres, Señor? Porque tuvo que reconocer que aquella voz y aquella luz eran sobrenaturales. Y ahí conocemos la historia. Quedó ciego unos días, le pusieron las manos, el siervo Ananías, y posteriormente él es bautizado y comienza a hablar, porque tuvo una revelación profunda de Jesucristo en su vida. Y allá en Damasco hablaba mucha gente y ganaba mucha gente para Cristo. Por fin él viene a Jerusalén y los discípulos de allá en Jerusalén no querían acercarse a Saulo de Tarso. Entonces hubo un de los discípulos llamado Bernabé que se atrevió a ver en él lo que los demás no veían. Tuvo el valor de enfrentarse a los demás para decirles: ¿saben qué? Yo sé que él hacía esto y esto y esto, pero ahora ya se ha convertido. El Señor Jesús se le apareció en el camino y este es su testimonio. Abogó, intercedió por él. Por eso vemos que defendió a Pablo y dijo, como quien dice: si es cuestión de votación, yo voto a favor de él, de que le demos entrada y oigamos y lo conozcamos, démosle la oportunidad. Y eso hizo que los demás discípulos se abrieran, recibieran a Saulo de Tarso, posteriormente llamado Pablo, y logró que este hombre se integrara y Dios lo usó para escribir casi la mitad del Nuevo Testamento. Además, fue el apóstol a los gentiles. Fue el que llevó el evangelio a todos aquellos que no eran judíos. Y fue gracias a la intercesión de uno llamado Bernabé. Y esto es muy importante, porque si hablásemos con Pablo hoy, probablemente él diría: tuve éxito porque Bernabé se atrevió a correr un riesgo de que se burlaran de él, de que lo acusaran, de que lo despreciaran, y abrió una puerta que yo no podría haber abierto por mí mismo. Probablemente Pablo diría: Bernabé creyó en mí cuando nadie creía en mí. Muchas veces nosotros necesitamos pelear por gente por la que nadie cree y ver en ellos el valor que tienen para el futuro. Así es que tengamos esa importancia de dejar un legado, como ayudar a otra persona a ganar. Ese es nuestro legado. Esa es la herencia que podemos dejar, que le demos ayuda, que hagamos a otras personas que tal vez no damos un peso por ellos, como decimos vulgarmente, para que lleguen a ser campeones y campeonas en el reino de los cielos. Tú puedes hacerlo, todos podemos hacerlo. Por eso yo he aprendido que cuando hacemos por otros lo que ellos mismos no pueden hacer, nunca careceremos del favor de Dios. Nunca vas a carecer de la bendición de Dios para tu vida. Por eso en Juan 13:34 volvemos a leer en la palabra Juan 13:34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto es amar. ¿Qué es amar? Ayudar, alentar, fortalecer,
empujar, impulsar, animar. Aún si no te dan las gracias, tú sigue entendiendo que estás amando porque nuestro Dios, tu Señor, tu Salvador, te dijo, ama. Y no porque te vayan a pagar, porque Jesucristo vino a morir por nosotros. Aunque muchos que murió por ellos no lo aman, lo desprecian, lo repudian y aún se burlan de él. Pero él vino a entregar su vida. Bendito sean aquellos que como nosotros hemos tenido la sensibilidad de poder reconocer el grande amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso debemos de empujar, alentar, animar y fortalecer a aquellos que están alrededor de nosotros. En otras ocasiones les he compartido el testimonio de el pastor Pedro Rodríguez. Y no me canso de repetirlo porque no dejo de estar agradecido con este hombre que ahora acaba de partir, no hace unos pocos meses, acaba de partir con el Señor. Y yo sé que está gozoso, contento allá alabando a nuestro Padre Celestial. Pedro Rodríguez fue un empresario, un hombre de negocios, con muchos recursos. Cuando yo lo conocí, yo tenía 23, 24 años, y él era un hombre alto, como de 1,80, fuerte, y era un hombre que en su tiempo traía un carro último modelo, convertible, traía celular inalámbrico, imagínense, hace 50 años, de esos celulares que parecían tabiques, pesadotes como él solo, con su antenota, pero traía un celular en su auto. Imagínate que no veía más que los aparatos esos viejos del darle vuelta, vueltecita, con la ruedita. No existían ni siquiera los de botoncito. Entonces era un hombre muy importante y era un siervo del Señor y era copastor de la primera iglesia bautista de la Ciudad de México. Un hombre con una voz tremenda, una presencia importante, y realmente para mí fue una bendición haberlo conocido. Yo tenía 24 años y estaba haciendo mi residencia de cirugía bucal y maxilofacial en el Centro Médico La Raza del Seguro Social al norte de la Ciudad de México. 2 grandes centros médicos había y todavía hay en la Ciudad de México, el Centro Médico Nacional y el Centro Médico La Raza. El Centro Médico Nacional, que recibe del norte, toda la gente del norte del país, todos los casos difíciles van al Centro Médico Nacional, y de todo el sureste, de la parte inferior de la República, van al Centro Médico La Raza. Pues yo estaba ya haciendo cirugía maxilofacial, y cuando podía en mis guardias y estando en el hospital, ya veía que era miércoles, porque los miércoles en las iglesias bautistas se tienen los cultos de oración. Entonces me salía y iba yo con mi uniforme blanco, mi bata blanca, todo vestido de blanco, agarraba mi auto y me iba a la iglesia allí en Mina y Héroes, en la colonia Guerrero. Llegaba allá al culto y me gozaba alabando al Señor. La gente me veía raro, como diciendo, ¿y este doctorcito de dónde salió? Lo importante es que él un día me aborda y me conoce y me dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ya le di mi nombre y todo. Y me dice, ¿y qué haces? ¿Y tienes tu consultorio? Sí, tengo mi consultorio, ya le di el domicilio y todo. Pues este hombre tan importante, ya después, ya que lo pude valorar, se hizo el tiempo para irme a visitar. Un día fue a visitarme allá a mi consultorio que tenía allá en la Ciudad de México. Estaba en la mañana en el hospital, salía de guardia cuando no tenía guardia. Bueno, abría mi consultorio y ahora sí que me entraban un dinero extra con mi consulta, más lo que me daban de beca en el hospital, porque te dan una beca cuando estás haciendo tu residencia. Y ahí empezó a frecuentarme y a conocerme. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo una asociación evangelística que se llamaba El Camino.
Asociación Evangelística El Camino. Cuando ya después lo conocí más íntimamente y más personalmente, esa asociación evangelística, él pagaba pastores, 3 pastores los tenía a tiempo completo y además pagaba todos los gastos de avión, camión, hotel, comida, para que fueran a predicar a las iglesias que no podían pagar a un evangelista para que fuera a su iglesia. Y tenía, de las 52 semanas del año, tenía cuando menos el 30%, 40% ocupadas con predicadores que fueran, y cuando no, invitaba a otros o él iba personalmente a predicar. Y un día me dijo: Irán, necesito ir a Tampico, Tamaulipas. Tengo que predicar en esa iglesia, pero van a tener un desayuno de hombres de negocios y profesionistas. Quiero que tú vayas y prediques. ¿Qué? ¿Yo? Que vaya a un desayuno de hombres de negocios, imagínate, y profesionistas. Si yo soy un dentista que apenas estoy haciendo su residencia, ¿cómo voy a...? Me dice: tú puedes. Tú puedes. Si Dios te llamó a predicar, ¿por qué no lo haces? Porque nunca lo he hecho. Bueno, pues ya llegó el tiempo. No me haya dicho eso porque no dormía. Total que llegó el día, nos fuimos hasta Tampico, y de ahí él llega, me dice, me presenta con los organizadores del congreso. Era un congreso donde él iba a predicar también. Me dice: aquí les presento al doctor Irán Durán y toda la cosa. Y ahí iba ya no con bata ni nada, sino con mi traje y toda la cosa como acostumbrábamos en aquel tiempo. Y tuvimos el desayuno de hombres de negocio y profesionistas. Y lo único que recuerdo del mensaje era: no podemos hacer nada bien separados de Cristo Jesús. Un mensaje sencillo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y ese fue el mensaje que Dios me dio, y fui hablando y platicando acerca de ello, retándolos, invitándolos a recibir a Jesucristo, y de que si ellos recibían a Jesucristo en sus corazones, sus negocios iban a prosperar, iban a ser bendecidos, porque nos puede ir bien en el conocimiento humano, pero y con la sabiduría humana, pero si el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, viene a nuestras vidas y está con nosotros, y Él nos guía y nos dirige, siempre vamos a ser exitosos y triunfadores. Y ahí la gente se convirtió, y entre temblores y miedo y todo lo que tenía, me dijo: ya ves, toda la gente quedó muy contenta. Dijeron: a ver qué día vuelve este doctor a volvernos a hablar. Y dije: bueno, pero ahí me llevó a un lugar, luego a otro, hasta el día en que él me dice: tienes que ir a Acapulco, Guerrero, a estar una semana de evangelismo, pero no te puedo mandar con nadie. Y luego me dice: y además, tú vas a pagar tus gastos. ¿Qué? Que yo voy a pagar mis gastos. Tú vas a pagar tu hotel, tú vas a pagar tu autobús y todo. Pero como ya sabía la filosofía de él y de cómo funcionaba el reino, entonces le dije: sí. Y recuerdo que esa semana fue una semana donde el pastor me exprimió, porque iba por mí tempranito, me llevaba a desayunar, y vamos a visitar una casa, y a visitar otra casa, y a hablar de Cristo y todo. Ya llegaba la noche, yo más cansado para predicar a la noche evangelística, y el templo lleno. Bueno, cada día se convertían gentes, Dios respaldando el mensaje. De ahí pasó el tiempo, y me puedo dar cuenta que Dios ha puesto alrededor de nosotros personas que pueden ver nuestras capacidades, que esas personas no están ahí por accidente. Dios pone personas en nuestro camino a propósito, y deberíamos vivir con esa conciencia,
¿Por qué? ¿Cuál conciencia debemos de tener? Estamos aquí para añadirle valor a las personas. Estamos aquí para ayudar a otros a tener éxito. ¿Y saben qué puedo pensar? Que después de 51 años de haber conocido a Pedro Rodríguez, aquella semilla que él sembró en mí, aquel empujón, aquel aliento que me dio, aquel reto que me lanzó, pero sin dejar de estar apoyándome, dio fruto. Y el día de hoy estoy haciendo lo mismo, predicando para que ustedes sean mejores, para que vayan adelante, para que confíen en el Dios vivo, que vive y que permanece para siempre, haciendo que tu vida y la mía siempre sean fructíferas, que demos fruto y que lo demos en abundancia y que ese fruto permanezca. Por eso, al igual que este gran hombre, Pedro Rodríguez, busca oportunidades para sacar las semillas de grandeza que Dios ha plantado en cada una de las personas que tú conoces. Porque cada persona tiene semillas que Dios ha puesto de grandeza, porque cada persona, eso me lo ha enseñado el Señor, vale lo que no nos imaginamos. A veces menospreciamos a la gente por su forma de vestir, por su color de piel o por su forma de peinarse, pero nunca debemos de despreciar a nadie, porque son personas que Dios ha llamado para salvación y muchos de ellos ya son nuestros hermanos. Lo que nosotros tenemos que es regar y sembrar y empujarlos y a decirles: tú puedes, pero es que yo no puedo, tú puedes. Y es lo que vamos a estar haciendo con cada uno de ustedes ahora. Nadie se va a quedar sentado. Y cuando te vengan a decir tú puedes, no digas no puedo. Porque en las manos de Dios vas a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Por eso, Dios tiene a muchas personas en Mijés que Dios ha plantado para ser personas grandes, poderosas en su reino. Estoy feliz porque muchas personas retrocedieron hasta mí. Ellos se detuvieron, conocieron el valor de ayudar a otras personas. Y quiero mencionarlos, por ejemplo, el doctor Carlos Carrasco. El doctor Carlos Carrasco también ya murió. A Dani le tocó conocerlo, fue su maestro de anatomía allá en la Universidad Tecnológica de México. Este hombre, cuando yo estaba haciendo mi residencia, él ya era médico de base del instituto. Y él era de Morelia también, y me agarró, ya estando en el hospital, hablando en el terreno profesional. Pedro Rodrigo lo hizo en el terreno espiritual, pero Carlos Carrasco me ayudó en el terreno profesional, me impulsó, me hizo entrar en asociaciones, me llevó de congreso en congreso, y él me llevó a dar conferencias en diferentes universidades, a diferentes congresos a nivel de cirugía bucal y maxilofacial, y puedo decirles que tengo un montón de diplomas como profesionista en la cirugía, de cómo estuvimos dando conferencias a nivel nacional. Y así como él, es otra persona que Dios puso y que vio en mí las capacidades y las habilidades, los dones y los talentos que Dios nos ha dado. Por eso debemos de ir nosotros siempre yendo adelante, porque Dios nos ha bendecido no solo para sentarnos en nuestros éxitos, sino para ayudar a todas las gentes que nos rodean a ir adelante. Sé que Dios me ha bendecido para convertirme en una bendición. Dios me ha ayudado a ganar
para que pueda ayudar a otras personas a ganar. Pero ustedes no me han dejado y no me dejarán mentir, que yo no dejo de repetirles: bendecidos para bendecir. Se los he enseñado y siempre estoy diciéndoles: somos bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. La grandeza le llega a aquellos que dicen: Dios me ayudó a vencer esta adicción y ahora encontraré a alguien que sea adicto y le ayudaré a vencer esa adicción. Dios me ha bendecido en mi familia con una familia sana, y de aquellas personas dicen: y yo encontraré otra familia que esté batallando y le ayudaré a recuperar la dirección para su vida. Los que son y han encontrado la grandeza son gentes que dicen: Dios me ha ayudado a pasar este curso y voy a ayudar a otro compañero en la universidad, en la secundaria, en la preparatoria, donde estés, y decir: voy a apoyar a este compañero para que salga adelante. Muchas veces decimos: yo no quiero ayudar a mi compañero porque él va a sacar mejor calificación que yo. Y ¿no te preocupa lo que Dios piensa de ti? Que Dios te ha dado capacidades, habilidades y te ha bendecido para que ayudes a otros. Por eso debemos de aprender, como Alex, a detenernos en el camino, a recuperar y ayudar a otros para que recuperen el plan y el propósito que Dios tiene para sus vidas. También debemos de ayudar a los que están a veces compitiendo con nosotros. Eso parece difícil y se nos hace difícil porque no queremos que ellos nos sobresalgan. Pero ¿sabes qué? Ahí Dios quiere que venzas el egoísmo. El egoísmo es un pecado terrible y es pecado que nos separa de Dios. Porque el egoísmo está contrario al amor. El amor, en la definición de Corintios 13, dice: el amor no busca lo suyo, no guarda rencor, no es jactancioso y no se envanece. Quiere decir que si no busca lo suyo, busca el bien de los demás que decimos amar. Por eso hubo un hombre allá en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial fue de 1939 a 1945 en el siglo pasado. Y se estaban celebrando las Olimpiadas en Berlín. Y hubo un hombre de color, un hombre negro, que estaba compitiendo en las Olimpiadas de 1936, llamado Jesse Owens. Jesse Owens, que ganó varias medallas de oro en el atletismo. De tal manera que él estaba compitiendo, pero el canciller de Alemania en ese momento era Adolfo Hitler, aquel que desencadenó la Segunda Guerra Mundial y hizo matar a 6 millones de personas y un poco más. Pero antes de que comenzara la guerra comenzó en 1939, las Olimpiadas fueron en 1936, y Jesse Owens estaba compitiendo y ya había ganado 3 medallas de oro, y iba por la 4ª medalla cuando le tocaba competir en el salto de larga distancia. Ahora le llaman salto triple, donde van lanzando, brincan uno y luego brincan otro salto, luego brincan otro y logran cierta distancia. Pues Jesse Owens estaba compitiendo y había un alemán también alto, fornido, que era su competidor fuerte. Entonces ahí Adolfo Hitler estaba presenciando aquella carrera cuando tenían que clasificar para ir a la final. Entonces dice que en el primer eran 3 intentos para clasificar, y en el primer intento Jesse Owens falla y no logra los 7 metros mínimo que tenían que lograr para clasificar. Y entonces
hace su segundo intento y lo acusan de que pisa la raya. Logra más de 7 metros, pero pisó la raya y lo descalifican del segundo puesto. Entonces le dijeron, va tu última oportunidad. Si no clasificas para la competencia, entonces estás fuera de esta competencia del salto triple o de larga distancia. Entonces dice la historia que Lutz Logan, el alemán, se acercó a él y contra todo el público que lo estaba viendo, y Hitler, él, un hombre de raza blanca, le puso las manos en el hombro al hombre negro. ¿Y saben qué decía Hitler? Hitler decía que los negros no eran seres humanos. Imagínense el desprecio que tenía para la raza negra y ellos la raza aria, la raza blanca. Entonces, cuando aquel hombre le dijo a Jesse Owens, Jesse, tu marca siempre es cerca de los 8 metros. No te desanimes ni te desalientes. Pisa unos centímetros atrás de la raya para que no vayas a cometer el mismo error. Unos centímetros, y eso los vas a ganar, porque te vas a impulsar con confianza y vas a pasar los 7 metros. Y dice que entonces salió corriendo y vio la raya blanca, pisó antes y saltó y sacó 7 metros y fracción. Clasificó para la final. Lutz Logan era su contrincante. Pero la historia dice que Jesse Owens ganó la medalla de oro para los Estados Unidos. De tal manera que después Jesse Owens dijo, si yo fundiera todas las medallas y todos mis trofeos para hacer una medalla de 24 quilates, yo se la daría a Lutz Logan, porque él mostró un corazón de amistad que no se gana en las pistas. Imagínense, por eso es lo que nosotros podemos hacer cuando aprendemos a no ser egoístas y a compartir las cosas que Dios nos ha dado. Por eso debemos tener una clave: aprende a creer en las personas antes de que tengan éxito. Cualquiera puede ser un amigo después de que alguien tenga éxito, después de que haya ganado, después de que haya ascendido, después de que haya roto la adicción, pero cuando más nos necesitan es antes de que tengan éxito. Que era cuando Lutz Logan ayudó a Jesse Owens. Antes de que ganara, él le estaba dando el consejo oportuno. Y este es el pensamiento en el corazón de Dios en Mateo 7:12. Pensamiento en el corazón de Dios en Mateo 7:12. Y dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced también vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Quieres que un día alguien te ayude? Aprende a ayudar. ¿Quieres que alguien te tienda la mano? Aprende a tender la mano. ¿Quieres que alguien te ayude a salir del hoyo? Aprende a sacar del hoyo. ¿Quieres que alguien te dé un consejo de vida? Aprende a dar consejos de vida, porque todo lo que sembrares, eso también segarás. Muchas personas solamente necesitan un poco de ayuda, un poco de consejo, una palabra de aliento. Por eso haz por ella lo que tú quisieras que otra persona hiciera por ti. Tú tienes experiencia que podría ahorrarle a otros tiempos de sufrimiento y dolor. No te guardes lo que tú conoces para ti mismo. Llámalos, ayúdalos, ayuda y empuja a alguien para que sea triunfador en la vida. Si quieres la continuada bendición de Dios en tu vida, no puedes ser egoísta.
Debes salir de tu camino para ayudar a otros. Por eso leemos en Lucas capítulo 10, 25 al 37, una historia que solamente con leerla nos va a hablar por sí sola. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré? Fíjense, la pregunta tan importante. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues fue de estos 3, te parece, que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Amar a Dios. Él le preguntó: ¿de qué manera voy a heredar la vida eterna? Cuando ames a Dios de todo tu corazón. Y si amas a Dios de todo tu corazón, quiere decir que vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque el amar a Dios y el amar al prójimo van unidos. De tal manera que no podemos decir que amamos a Dios, sino cuando vamos caminando por la vida y tenemos la oportunidad de apoyar a alguien y lo podemos hacer, porque hay veces no podemos hacerlo, a veces no está en nuestra posibilidad, a veces no está en nuestro alcance, pero cuando tengas la oportunidad, cuando está a tu alcance, hazlo. Y no estés esperando que te vean o andes presumiendo que hiciste, porque aquel que te ve vio si lo hiciste o no lo hiciste. Y la recompensa que vale la pena no es la palabra de adulación que te digan: ¡ay, qué bueno eres! Estás esperando que te adulen, que te digan: ¡qué buena, qué noble, qué cristianazo eres! No. Busca agradar a aquel que nos da la vida, que nos ha dado las capacidades. Y también dice la palabra: que no sepa tu mano derecha lo que hizo tu izquierda. Por eso debemos de vivir compartiendo y dando. Y pudiéramos sacar más enseñanzas de la parábola del buen samaritano. Lo importante es que el Señor fue claro: haz esto y vivirás. Ama a Dios y ama a tu prójimo, y tendrás la vida eterna. Pero hay una cosa, un detalle muy importante. A veces tenemos que sacrificar lo que podía ser para nuestro bien.
Cuando aprendemos a sacrificar algo que es nuestro para el bien de otra persona, yo digo que tiene más valor, porque nos asemejamos un poco a aquel que entregó su vida para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Porque el verdadero éxito llega cuando de manera desprendida levantas a otro junto contigo para que ellos lleguen a triunfar, y aun si te desprendes de aquel premio que tal vez te tocaba a ti, con tal de entregárselo y que otro sea más bendecido, porque tú ya lo eres desde el momento que eres consciente de lo que haces, y aquella persona puede ser transformada cuando pueda ver el sacrificio tuyo y el amor tuyo por ellos. Amén. Y quiero contarles una anécdota real. Shai es el nombre de este niño. Shai tenía 10 años de edad y era un niño que tenía impedimentos físicos, un poco retrasado mental y con una cierta incapacidad física para moverse. Vemos que él amaba el béisbol. Un día su padre y él pasaron, dice, al lado de un campo de béisbol, donde había un grupo de jóvenes o de niños como Shai, que tenía entre 10, 11, 12 años y estaban jugando béisbol. Entonces Shai le dijo a su papá: papi, ¿crees que me dejarán jugar con ellos? El papá, sabiendo las limitaciones de su hijo, la dificultad para mover, caminar fuerte y además su ligera habla, le dijo, dice que se volteó a ver y no quería que su hijo se diera cuenta que no hizo nada para que lo aceptaran. Y dice que se acercó y que estaban allí en la caja de bateo, y entonces se acercó y le dijo a uno de los muchachos, le dijo: ¿será posible que dejen jugar a mi hijo con ustedes? Y dice que el jovencito que estaba ahí lo volteó, vio que el Shai estaba ahí queriendo entrar a jugar, y vio a sus compañeros y como que les hizo la seña, y sus compañeros le dijeron: sí, déjalo que entre. Total, ya vamos a 2 entradas para terminar el juego. Pero estaban en un punto, 2 entradas a terminar el juego. Y entonces le dijo: bueno, señor, quedan solamente 2 entradas y vamos perdiendo por 3 carreras. Claro que puede jugar. Lo situaremos en el jardín. Lo mandaron al center field allá, lejos, un poquito lejos, pero ya estaba en el campo. De tal manera que el niño Shai estaba muy emocionado. Dice que pasó al campo irradiando alegría y felicidad. Y en la última entrada, ya su equipo perdía solamente por 1 carrera. Por 1 carrera. Los que entienden de béisbol, los que no, ahí se lo explican después. Entonces, había 2 outs. Última entrada, 2 outs, perdiendo por 1 carrera. Pero tenían un corredor en tercera base. 2 outs, un corredor en tercera, y era el turno de Shai para batear. Todos los compañeros se quedaron viendo y dijeron: pues vamos a quitar a Shai y ponemos a otro a batear. Es nuestra última oportunidad. Tenemos jugador en tercera y si hace un hit o podemos ganar. Y entonces dice que todos pensaron: y vamos a cambiar de bateador. Pero cuando vieron a Shai que estaba listo allí agarrando el bat, dijeron: vamos a dejar que él batee. Y dice que Shai estaba en
Ahora sí que en el bullpen ahí, no, el bullpen es donde tiran, estaba en el Pentágono ahí, y dice que el pitcher, que era muy buen pitcher del equipo contrario, se fijó y le tiró una recta fuertísima que Shai apenas se le quedó mirando y ni la vio pasar. Strike one. Entonces dice que se volvió a colocar el bate al hombro. Cuando el pitcher se dio cuenta y dice que se acercó a la mitad, cuando vio el problema y vio lo que estaba haciendo el otro equipo por ese niño, dice que le tiró la bola así, despacio, y abanicó y tampoco le dio. Y entonces, ahora sí que se quedó viendo a los demás y se acercó más y se la tiró así. Y entonces dice que Shai agarró la pelota y ¡pau! Le pegó y salió la pelota botando y se fue rodando hacia el bullpen. Entonces el pitcher se regresó, agarró la bola y empezó Shai a correr a la primera base. Cuando él agarra la bola, por instinto él iba a mandar al primera base, pero la aventó tan alto que el primera base se quedó midiendo como diciendo, ¿por qué la mandas allá? Pero lo hizo adrede para que no la agarrara y Shai llegó a primera base. Y no nada más llegó a primera base, sino que entró la carrera de la tercera y Shai siguió corriendo. Y entonces el de primera base se dio cuenta, agarró la bola, se la aventó el de segunda y se la pasó por el medio de los pies. Y Shai seguía corriendo. Y su papá, Shai, corre. Y ella iba corriendo y llegó a tercera. Y de tercera, Shai, corre. Y el de tercera lo vuelve a mandar la pelota. Todos estaban mandando la bola de tal manera que no la agarraran. Entonces van llegando y mete la carrera y todos brincando felices y Shai llorando de alegría y su papá dándole un abrazo. Todos los niños de los demás del equipo eso fueron y abrazaron a Shai. Todos se sintieron contentos. Lo que podemos decir es que todos le dieron a Shai algo que nunca olvidaría. Pero ellos, conforme a la palabra, podemos decir y que ganaron un amigo que se llama Dios. Porque todos fueron sensibles para bendecir a un jovencito limitado físicamente. Cuando nosotros nos paramos y compartimos y dejamos que aquel premio que era para nosotros, cuando dejamos que alguien, como decimos, déjalo ganar, no puedo dejar, no, déjalo ganar. Necesitamos aprender a sacrificar para ser de bendición, y cuando tú eres de bendición, Dios te va a bendecir más, porque somos bendecidos para bendecir. Encuentra y busca. Gálatas 6, 7 al 9. Muy sencillo este pasaje. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. Si nosotros aprendemos y no nos cansamos de hacer el bien, a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando haces por otros lo que ellos mismos no pueden hacer, siempre tendrás el favor de Dios. Lograrás tus sueños y Dios te llevará siempre más alto. Se lo repito otra vez, dáselo fuerte.
Cuando haces por otros lo que ellos no pueden hacer, siempre tendrás el favor de Dios y lograrás tus sueños, y entonces Dios te llevará a un lugar siempre más alto. Amén. Terminamos en esta noche con una invitación. Una invitación para los que están aquí, para los que me están viendo por internet. Todos estamos en una gran carrera en la que todos debemos de llegar a la meta. Pero muchos no podrán llegar porque no hubo quien se detuviera un poco para darles la forma para llegar. Esa carrera a la que todos vamos corriendo, a la que todos anhelamos, es llegar al cielo. La meta es el cielo. La meta es, queremos y anhelamos la vida eterna. Pero muchos no saben cómo llegar al cielo. Muchos no saben cómo obtener la vida eterna. Pero estamos aquí nosotros, los que ya conocemos, para ayudar a otros, para que lleguen al cielo. Por eso, hoy estamos aquí para decirte, a ti que me estás escuchando por internet o que estás en este auditorio, tú que me estás escuchando en esta noche, si tú eres de aquellos que quieren llegar al cielo, que quieres la vida eterna y no sabes cómo llegar, quiero decirte que yo estoy aquí para decirte el plan que Dios diseñó para que tú y yo y todos lleguemos al cielo. ¿Sabes qué es lo que hizo Él? Él entregó a su Hijo Jesucristo. Jesús vino a la tierra. Jesús subió a la cruz. Jesús murió, entregó su vida, fue crucificado. Jesús fue sepultado, pero Jesús resucitó de entre los muertos. Y al resucitar, Él le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen esta buena noticia. Díganles cuál es el camino. Díganles que yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Que todos pueden ir al cielo y pueden entrar al cielo a través de mí. Y desde entonces, todos los discípulos a través de las edades hemos estado predicando que Jesucristo es el camino. Un día alguien me predicó a mí, yo acepté a Jesús y hoy estoy compartiendo contigo el saber y que tengo la plena seguridad de que voy a ir al cielo cuando Dios me lleve de este mundo. Ya no voy a morir porque ya tengo vida eterna. Los que tenemos a Jesucristo tenemos vida eterna y vamos camino al cielo. Nunca morimos, solamente cambiamos de domicilio. Hoy vivimos aquí, mañana estaremos en el cielo. Por eso yo te invito, tú que no sabes el camino, es muy claro. Reconoce que eres pecador o pecadora. Reconoce que necesitas al Salvador, que es Jesús. Y si tú lo llamas a entrar y le abres tu corazón, Él va a entrar a tu vida. Y con la sangre que Él derramó en la cruz, ¿sabes qué poder tiene? La sangre de Jesucristo tiene el poder de borrar y limpiar todo pecado.
el peor pecado que te puedes imaginar o que hayas cometido, la sangre de Jesucristo lo limpia y lo deja como blanca lana y como la nieve. Por eso, si tú estás aquí en esta noche, yo quiero ayudarte con una oración que tú hagas en tu corazón, la hagas sinceramente, pidiéndole perdón a Dios, Él, Jesús, que está aquí. Ay, ¿qué acaba de decir, pastor? Que Jesús está aquí. ¿Sabes por qué te digo? Porque Jesús, dáselo fuerte. Jesucristo está aquí porque Él dijo: yo estoy en medio de mi pueblo. Cuando le alabamos, Él está aquí. Cuando nos reunimos, Él está aquí. Él está aquí y está tocando a la puerta de tu corazón. Si tú le abres tu corazón, Él va a entrar. Te va a limpiar todos tus pecados, te va a dar la vida eterna y vas a salir de aquí con el cielo en tus manos, con una meta que lograste, que anhelabas, que deseabas. Vas a salir de aquí con tu salvación, el perdón de tus pecados y como una hija o un hijo de Dios. Así es que en esta noche, si tú estás en esta circunstancia, yo te voy a pedir que inclines tu cabeza ahí en tu lugar y hagas esta oración pidiéndole perdón de tus pecados y llamándolo a entrar. Dile: Señor Jesús, en este momento yo reconozco, toda la iglesia me apoya en voz alta, en este momento yo reconozco que soy pecador o pecadora, que mis pecados me llevan a la muerte eterna, pero hoy te abro mi corazón y te invito a entrar. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz. Límpiame todos mis pecados. Te pido perdón y me arrepiento. Ven, Señor Jesús, entra dentro de mí, dame la vida eterna, el perdón de mis pecados y hazme hijo de mi Padre Celestial. En este momento te doy gracias por entrar en mi corazón, por salvarme, perdonarme, limpiarme y hacerme hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Amén. Dale un aplauso fuerte, pónganse de pie, todos puestos de pie. Vamos a pedirle que todos aquellos que hicieron por primera vez esta oración, los que me ven por internet, los que están aquí en el auditorio, yo quiero orar por ti. Quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu trabajo, quiero bendecir a tu familia. Si tú hiciste esta oración, yo te pido que me lo señales levantando tu mano derecha para orar por ti. Dios te bendice. Levanta tu mano en alto. Dios te bendice, Dios te bendice. Alguien más, Dios te bendice. Alguien más. Todos los que levantaron, pasen acá al frente. Pasa, varón, pasa al frente. Los que están levantando su mano, pasan al frente. No se queden en su lugar. Hoy es día de salvación. Hoy es día de vida eterna. Con tu poder se rompen cadenas, la mar, el cielo y la tierra. Santo eres Jesús,
Cristo, Cristo. Bendito en el nombre de Jesús. Bendigo a este varón y bendigo a esta dama. Y bendigo a todos aquellos que me están escuchando por internet. Los que han de escuchar este mensaje. Señor, gracias por su salvación. Gracias por el perdón de sus pecados. Y hoy te pido que bendigas sus vidas, sus hogares, sus familias. Señor, sabemos que como ahora somos tus hijos y tú eres nuestro Padre, tú nos vas a ayudar en todas aquellas cosas en las que tenemos necesidad, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Y hoy bendigo a esta dama y a su familia. Bendigo sus cuerpos si están enfermos, dales salud. Bendigo sus trabajos. Bendigo, Señor, aquello en lo cual ellos reciben, Señor, el sustento diario. En el nombre de Jesucristo, todo problema viene a solución en sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Te van a dar un abrazo atrás, voltéense. Con tu poder se rompen cadenas, clamará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios es fiel para bendecir tu vida. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por hablarme, por hacerme entender que yo tengo la posibilidad de ayudar, de impulsar, de empujar, de levantar, de auxiliar a alguien. Ayúdame a abrir mis ojos para cumplir el plan y el propósito que tú tienes. Ayúdanos, Padre, a ser esos instrumentos de bendición para ayudar a otros. Y esas personas pueden ser nuestros hermanos en la fe, o pueden ser personas que no te conozcan y que a través de esto puedan conocerte. Bendito seas. Ayúdame a cumplir tu plan y tu propósito para mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dan un aplauso fuerte al Señor. Estamos despedidos y que Dios me los guarde, me los bendiga y me los prospere grandemente. Amén.